Continuamos con más información y con más visitas en nuestros estudios. Vamos a hablar, y hace unos días era noticia, la designación en el cargo de coordinador regional del Ministerio de Trabajo de Mateo Rossi. Y con él vamos a hablar. Mateo, buen día, bienvenido a la radio. Buen día, Andrea, para vos, para Tito, que está en plena recuperación, y para todos los oyentes de Radio Mágica. Mateo, bueno, designación en este cargo, en principio, contanos cómo llega esa designación, cómo llegás hoy a ocupar esta coordinación regional. Así es, la semana pasada he sido formalmente designado como coordinador regional de la zona 4 del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Si me permitís, Andrea, como ya lo he hecho previo a hoy, y lo reitero públicamente, me refiero al agradecimiento a Sergio Massa y a Pablo Zurro por haber confiado en mí para el desempeño de este nuevo desafío político, y también expresar el orgullo que siento de formar parte del gobierno de Axel Kicillof y de la gestión del ministro Walter Correa a cargo de la cartera de trabajo de la provincia de Buenos Aires. Esta designación llega en el marco de un reacomodamiento de nuestra fuerza política, de una rediscusión de roles políticos. También quisiera poner en valor públicamente la gran tarea que desarrolló el coordinador anterior de la zona, que es el compañero Facundo Bárcala. Créanme que he recibido y me he encontrado con una coordinación regional muy, pero muy prolija y organizada. Esto como consecuencia de el enorme grado de compromiso que tiene Facundo y su método responsable de trabajar. Lamentablemente, cuando en aquel momento, allá por el 2020, me tocó asumir el PAMI, no puedo decir lo mismo. En aquel entonces encontré un organismo bastante desorganizado y bastante desprolijo. Pero en esta oportunidad, insisto, he encontrado una coordinación muy, pero muy organizada. Y en ese contexto, cuando uno forma parte de un dispositivo político, forma parte de un proyecto político, tuvo como antecedente una gestión en el PAMI que pudo gustar o no, que tuvo aciertos, que tuvo errores, pero que en definitiva tuvo de mi parte mucho nivel de compromiso. Trabajé sin descanso en la defensa de los afiliados y las afiliadas de PAMI y de todo el partido de Pehuajó. Y así fue como en aquel entonces, producto de la pérdida de la elección del balotaje, y sin que nadie me lo pida, el 10 de diciembre renuncié a ese cargo, porque soy un convencido, Andrea, de que los cargos no les pertenecen a los dirigentes políticos. Son el producto de una coyuntura determinada, también la suma del esfuerzo militante colectivo de los compañeros y de las compañeras, los que nos permiten a nosotros los dirigentes ocuparlos. Y cuando esa coyuntura cambia, en el caso concreto de mi caso, porque perdimos una elección nacional, uno debe dar un paso al costado. Si yo no hubiese actuado de esa manera, hubiese traicionado mis convicciones y mis valores políticos, algo que mientras haga política nunca va a ocurrir. Como en alguna oportunidad te lo he dicho, yo hago política por convicción y no por conveniencia, y además creo en la política como un modo y no un medio de vida. Y además el cargo siempre llega con un componente ideológico. Por ende, si yo formé parte de un gobierno peronista y en aquel entonces la administración del PAMI estaba a cargo del gobierno nacional de Alberto Fernández, lo que corresponde, y fue lo que hice, es dar un paso al costado. Luego vino una etapa de mucho tiempo reflexivo, por supuesto de autocrítica, de estar más con la familia, con los seres queridos, y en ese contexto de reacomodamiento es que llega, insisto, este ofrecimiento. Y por supuesto, como uno es un hombre de la política y además está al servicio y a disposición de la causa, no dudé en aceptar este enorme desafío, que desde ya soy muy consciente que en función del escenario económico y social será muy, muy complejo. Bien. Para entender exactamente de qué se trata una coordinación regional, en principio, ¿cuál es tu ámbito de trabajo? Bien, muy buena tu pregunta para poder clarificar un poco cuál va a ser mi rol en lo sucesivo. Nosotros tenemos la siguiente organización o el siguiente esquema de funcionamiento dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Tenemos en la cúpula la unidad ministerial, es decir, el propio ministro. De ese ministerio dependen 4
subsecretarías. Una de ellas es la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo. De esa subsecretaría depende la Dirección Provincial de Delegaciones Regionales, y de esa dirección provincial se desprenden las 9 zonas, que serían las 9 coordinaciones regionales. Nosotros en Pehuajó somos la zona número 4, digo en Pehuajó porque la coordinación tiene sede en Pehuajó, para que los oyentes lo comprendan, es donde funciona lo que comúnmente se denomina la Secretaría de Trabajo, Artigas 753. De esta coordinación regional dependen 5 delegaciones regionales, que si me permitís las repasamos. La primera está en Bragado, la segunda en 9 de Julio, la tercera en Lincoln, la cuarta aquí en Pehuajó y la quinta en Trenquelauquen. De esas delegaciones regionales, a su vez, dependen distintas subdelegaciones. En total, los distritos, las localidades que están o estarán bajo mi coordinación son 18. 12 de ellas con asiento en la 4ª sección electoral y 6 ubicadas en la 6ª sección electoral. Y en definitiva, o sintetizando el rol del coordinador, es justamente, y valga la redundancia, coordinar la actividad de estas 5 delegaciones regionales y a su vez también de las distintas subdelegaciones. Ten en cuenta que el Ministerio de Trabajo es la casa de los trabajadores y de las trabajadoras, y allí se abordan distintos temas de gestión, vinculados con el derecho individual del trabajo, vinculado con el derecho colectivo de trabajo, relacionado con las distintas inspecciones laborales de seguridad e higiene y demás cuestiones que hacen, como dije recién Andrea, a la defensa de los derechos de los trabajadores bonaerenses. Que en definitiva ese va a ser mi rol, ese va a ser el eje de mi gestión, y cuando me refiero a ese va a ser, quiero decirte que tengo claro qué intereses vengo a representar y qué derechos vengo a defender. Y son ni más ni menos que los intereses y los derechos de los y las trabajadoras bonaerenses. Esto en el fiel convencimiento de que para poder representarlos como corresponde y de buena manera es indispensable articular acciones permanentemente con el movimiento sindical. Bien. Otra de las preguntas que cuando se habla del Ministerio de Trabajo suelen ser habituales. ¿El ámbito de trabajo es el privado, el público o ambos? Digamos, a los trabajadores del ámbito privado, del ámbito público o de ambos, a todos trabajadores. Absolutamente a todos los trabajadores. Bien. Al universo completo, porque de hecho, lamentablemente esto es algo que existe. Existen trabajadores que no se encuentran debidamente registrados o que directamente su relación de trabajo se desarrolla en el marco de la informalidad. Por ende, desde lo conceptual no podríamos ubicarlo ni público ni privado en términos oficiales. Digo, claro. La sede del ministerio comprende al universo de los trabajadores. Bien. ¿Cuál es el mecanismo de trabajo? Digamos, el trabajador, un trabajador que entiende tiene un conflicto con su empleador, cualquiera sea, del ámbito público o privado. ¿Se acerca directamente a la oficina, se lo asesora, se lo acompaña? ¿Cuál es el servicio que se le brinda? Bien, vos tenés en cuenta que, como yo dije, es la casa de los trabajadores, por ende, cualquier empleado, insisto, en blanco o en negro, este es un concepto que tiene que quedar claro, sí. Para que exista un contrato de trabajo, no necesariamente debe haberse formulado por escrito o debe estar esa relación laborativa registrada. Sí, sí. El artículo... De hecho, perdón y te interrumpo, de hecho el mayor de los problemas es ese, para el trabajador, la no registración. Exactamente. Que una relación laboral se desarrolle en el marco de la informalidad o de la clandestinidad implica, por supuesto, un gran detrimento para ese trabajador o esa trabajadora, ya sea en materia de la inexistencia de aportes y contribuciones a la seguridad social, ya sea en materia de distintos beneficios y complementos adicionales de los distintos convenios colectivos de trabajo, léase presentismo, antigüedad, ¿sí? Diferencias de salarios, etcétera. Pero yendo a tu pregunta, cualquier trabajador o trabajadora que tenga una relación laboral en blanco o en negro, que tenga dudas, que haya sido despedido, que tenga un conflicto,
puede concurrir a las distintas delegaciones regionales y obtener allí su debido asesoramiento legal. Si eventualmente eso no es suficiente y el conflicto, siempre hablando en términos individuales, ¿no? Porque también el Ministerio abarca lo que es el derecho colectivo de trabajo, vinculado más bien con los conflictos entre sindicatos o asociaciones sindicales y la patronal. Si esto eventualmente, como te dije, no resulta suficiente, nosotros como ministerio también tenemos un sistema que se llama Jutra, que es la posibilidad de proveerles de manera absolutamente gratuita a cada trabajador y a cada trabajadora que necesite una asistencia eventualmente de cara a un proceso judicial, ese servicio. Bien. Y por otra parte también, y lo que decías cuando se habla de un reclamo colectivo, el contacto es a través de los gremios y o sindicatos. Exactamente, supongamos un gremio, no voy a nombrar a ninguno por una cuestión de ejemplificar, ¿no? Tiene un conflicto con alguno de sus representados y puede promover un reclamo de carácter colectivo como entidad gremial, canalizarlo a través del Ministerio de Trabajo. Andrea, siempre aclarando que nosotros somos la autoridad administrativa de aplicación. Luego, si eventualmente se agotan las instancias correspondientes y ese reclamo no se resuelve o ese conflicto escala, tenemos el ámbito judicial, que no depende, por supuesto, del Ministerio de Trabajo. En el caso de Pehuajó tenemos al Tribunal de Trabajo el Departamento Judicial de Trenquelauquen, que es el único tribunal de instancia única que nuclea y abarca y tiene jurisdicción y competencia respecto a este tipo de conflictos. Bien. Decías, bueno, la dirección ya la habías dicho, ¿en qué horarios atiende hoy la Secretaría aquí en Pehuajó, por ejemplo? De 8 a 14 horas. Aquí en Pehuajó contamos con un delegado que es el doctor Fabián Almeida, que créeme, es un funcionario sumamente responsable y comprometido con su trabajo, y también hay un enorme grupo de trabajadores y trabajadoras a los que ya tuve el placer de conocer y con los que estoy plenamente convencido de que nos trazaremos un trabajo mancomunado, en equipo, transversal y de muchísimo compromiso para poder llevar a cabo. Yo siempre fui un convencido de que las gestiones no son unipersonales. Uno tiene que formar equipo y tiene que, obviamente, liderar cuando eso sea necesario, pero es fundamental que entendamos el trabajo en conjunto. Me parece que esa es una idea que afortunadamente pude implementar cuando me tocó administrar el PAMI y un profundo agradecimiento a los trabajadores y trabajadoras de la agencia local de PAMI que hicieron que mi gestión, insisto, con aciertos y errores, haya sido lo que fue, entiendo, una gestión propositiva, eficiente, activa de cara al afiliado y a la afiliada. Digo, vengo con esa misma impronta al Ministerio de Trabajo y estoy convencido de que la vamos a poder implementar. Bien. Más allá de la cuestión de los conflictos, que digo, por ahí es lo más fuerte que tienen este tipo de ámbitos, también está la parte de asesoramiento. Digo, es habitual que nos consulten, por ejemplo, escalas salariales, condiciones de trabajo. Antes del conflicto, digamos, la gente pueda asesorarse de cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir en su ámbito de trabajo para que todo esté bajo una cierta normalidad. ¿Este tipo de asesoramientos también se brindan en el Ministerio? Sí, por supuesto que sí. Es más, tengamos en cuenta, Andrea, y esto no es ser autorreferencial, digo, yo ejerzo una profesión que es la de abogado hace más de 22 años, que amo profundamente y por ende tengo una formación técnica y una formación jurídica. Y siempre digo, ¿no?, qué importante es el asesoramiento preventivo. Claro. Siempre trazo un paralelismo con los médicos. Lamentablemente a los médicos, por supuesto, hablando en términos generales, habrá pacientes que son muy cuidadosos y tal vez se realizan distintos estudios de laboratorio o no preventivamente, pero lamentablemente el médico muchas veces recibe al paciente con la dolencia, claro, o con una sintomatología. Bueno, con los abogados pasa lo mismo. O sea, lamentablemente muchas veces el cliente va al estudio o el trabajador ya va al estudio o con el telegrama de despido o con ya la notificación de una demanda judicial. Entonces, tu pregunta es muy interesante porque tiene que ver con eso, con que el trabajador sienta la total confianza en concurrir a cualquier delegación de nuestro Ministerio de Trabajo para asesorarse preventivamente. Y está muy bien que así sea, porque puede tener dudas. Convengamos que, yo siempre digo, ¿no?, el legislador en su momento, cuando
se sancionó la ley de contrato de trabajo, la 20.744, trató de lograr un equilibrio en una relación jurídica que naturalmente es desigual. El empleador tiene el poder económico, tiene una mayor ventaja respecto de su dependiente, que a cambio de esa contraprestación, que es la remuneración, presta un servicio. Entonces, esas herramientas, las herramientas legales, están obviamente a disposición de todo trabajador o trabajadora que frente a una duda quiera evacuarla en nuestro ministerio. Bien. Mateo, en lo personal es un nuevo desafío, es un nuevo camino, digo, de ¿cómo tomás este cargo? Lo tomo con muchísimo valor, porque insisto, Andrea, como te dije hoy al principio de la nota, uno hace política por convicción y no por conveniencia. Soy de los que piensa que la política es una herramienta de transformación y que debe ser utilizada solamente para mejorarle la vida a la gente, y a través de los cargos, de la gestión, arremangándose, poniendo los pies adentro del plato, es que uno puede llevar adelante ese cometido. Es muy fácil llegar a un diagnóstico o a una opinión desde la comodidad de una mesa de café o desde la comodidad de las redes sociales, pero créanme que desde ahí no se transforma nada. Por eso muchas veces uno decide como metodología de respuesta el silencio, ¿no?, a determinadas descalificaciones o agresiones o comentarios infundados, y muchas veces yo entiendo que lo que corresponde es no responder, porque si lo hago tal vez termino dándole entidad a alguien que realmente no la tiene. Políticamente hablando, yo no confundo lo personal con lo político. Y muchos de los que critican no saben lo que es gestionar. Jamás tuvieron a cargo la responsabilidad de gestionar. Y ustedes no se imaginan lo difícil que es, lo frustrante que es, porque muchas veces uno le pone el cuerpo y el alma y las cosas no salen. Entonces, esos, por ahí con un término más moderno, esos influencers, ¿no?, el día que tengan la valentía y el coraje finalmente de salir de esa comodidad de la mesa de café y se pongan a gestionar, merecerán mi humilde respeto político. Hasta que eso no suceda, me parece que no se justifica ni responder ni entrar en esa dinámica de chicana política o de ese cortoplacismo. Entonces, ¿cómo recibo esto? Con mucha alegría, sintiéndome honrado porque hayan confiado en mí como dirigente político para asumir, como te dije hoy, Andrea, este enorme desafío en un contexto muy, pero muy complejo, en el que, por supuesto, sabemos que los trabajadores y las trabajadoras, la clase obrera en general, no está incluida como beneficiarios de las políticas públicas del Estado Nacional. Y no quiero politizar la nota, pero sí por ahí expresar algo al respecto. Está claro que el gobierno de Milei representa los intereses de las minorías intensas, por ende las mayorías inmensas, como son los trabajadores y las trabajadoras, no están incluidas en ese esquema de gestión. Por eso digo que el trabajo no va a ser fácil y que va a ser arduo en ese sentido. Pero para sintetizar cómo lo tomo con mucha expectativa y muy contento y con muchas ganas de volver a gestionar, de volver a trabajar. La verdad es que estos 7 meses, en los que lamento, por ejemplo, que hasta ahora no hayan designado un jefe de agencia en PAMI y Pehuajó, porque tal vez, esto lo digo en función del amor que siento por el instituto, ¿no? Es fundamental que exista un director, que exista alguien que pueda tomar decisiones diariamente, porque no les podemos pedir a los trabajadores de PAMI que tomen decisiones que tal vez no tengan facultad para tomar o que los exceda en su ámbito administrativo. Es una pena. Y yo creo que dejar sujeta la asunción a un cargo como el de director de PAMI al resultado de una auditoría es una excusa, porque cuando uno realmente tiene ganas de trabajar por los jubilados y las jubiladas sin beneficio de inventario, como lo hice yo en el 2020,
se arremanga la camisa y se pone a trabajar. Por eso yo escucho con mucha atención y con mucha calma algunas afirmaciones, aunque debo reconocer que entiendo yo por un asesoramiento legal, ¿no? No me han nombrado, pero si ladra y tiene 4 patas es un perro. A veces se insinúan cuestiones que quedan en el colectivo de la gente que pueden llegar a ofender. Eso, lamentablemente, Andrea, sucede cuando alguien habla de lo que no sabe, porque es materialmente imposible auditar una agencia de PAMI, en este caso local. Y aprovecho, si me das el espacio, para clarificar este concepto. Los jefes de agencia, que fue el cargo que yo ocupé durante 4 años, no tenemos firma. Nosotros no firmamos ni formamos parte de ningún circuito de pago, ni ningún cheque de pago diferido, ni ninguna orden electrónica, ni formamos parte de la celebración de contratos prestacionales vinculado a prestaciones médico-asistenciales. Es no conocer el funcionamiento del PAMI, dejar insinuar de que alguien como yo pueda tener algún tipo de vinculación. De responsabilidad ninguna, insisto, no tenemos firma en el circuito de pagos. Entonces, a mí me parece que hay que tener un poco más de prudencia y ser más cautos, porque más allá de que tengo claro que eso obedeció a una chicana política. Para aclarar, ¿estamos hablando de las acusaciones del no pago de alquiler o de alguna otra cuestión? Puntualmente de la del no pago de alquiler. Bien. Igualmente, si me permitís, sobre eso aclaro también. Digo, uno tiene que ser responsable y medido con las cosas que dice, porque detrás, en este caso de mi persona, hay una familia, hay una esposa, hay hijos que crecen, que después se relacionan con sus pares, que pueden escuchar cosas que además de ser falsas, los pueden lastimar. Por eso yo estoy muy expectante de lo que eventualmente se pueda llegar a decir, porque si yo siento que se daña mi buen nombre y honor, estoy dispuesto a judicializar la cuestión y a ir hasta las máximas consecuencias, porque si hay algo que tengo claro, porque después otra discusión es si Mateo Rossi gusta o no, como dirigente político, como jefe de PAMI o como abogado. Pero si hay algo que tengo claro en función de los valores que me han inculcado mis padres, es que soy una persona honesta y honrada. Entonces, yo, cuando decidí asumir esa responsabilidad política en el PAMI, dejé la comodidad del sector privado para ir a la incomodidad de lo público, porque Andrea, créeme que yo tengo claro que cuando uno se expone políticamente y decide asumir este tipo de responsabilidades, primero es imposible dejar conforme y gustarle al universo entero. Uh-huh. Y segundo, es sujeto de críticas, de descalificaciones. Yo todo eso lo tengo claro, forma parte del juego y entiendo las reglas. Lo que a mí me gustaría trazar son los límites. No vale todo en la política, en realidad en la vida propiamente dicha. Pero en este caso no vale todo. Entonces, seamos responsables. Porque yo no sé qué pudo haber pasado durante estos 7 meses desde que no estoy en el organismo. Entonces, a mí me parece que si uno tiene vocación de servir realmente y tiene intenciones de mejorarle la vida a la gente, tiene que ponerse a trabajar. Y no hablar tanto del pasado. Respecto de lo del alquiler, porque vos lo dijiste, de hecho ayer tuve una nota en otro medio y pasó lo mismo. Yo debo reconocer que al momento de que eso ocurrió a mí me llamaron de todos los medios para ejercer lo que se denomina el derecho a réplica y yo decidí no hacerlo. Decidí que mi respuesta sea el silencio, primero porque tengo la conciencia absolutamente tranquila y segundo porque estaba convencido de lo que te dije, eso obedeció a una operación política. Mirá, el inmueble en el que actualmente funciona el PAMI pertenece a 3 hermanos de Pehuajó. Es más, son 2 hermanos y una hermana. Es una propiedad privada. ¿Qué ocurrió? El PAMI en su oportunidad celebra con ellos un contrato de locación, que como todo contrato de locación tiene un plazo de vencimiento. Si mal no recuerdo, porque sinceramente ya pasó mucho tiempo, ese plazo de vencimiento operó por el año 2022. ¿Qué ocurrió después?
Se intentó a través del área correspondiente del PAMI, que es el área de legales, por eso yo no tuve ni siquiera participación en eso, una renovación, es decir, actualizar el valor del alquiler y que las partes, por un lado el PAMI y por el otro lado los privados, renueven esa locación. Eso no ocurrió, eso se frustró y con total derecho los locadores, es decir, los propietarios del inmueble, decidieron no renovar el contrato. Es más, en aquel entonces, el abogado que los patrocinaba, entiendo será el mismo en la actualidad, o tal vez no lo sé, se contactó conmigo y yo fui muy claro en mi respuesta. Le dije, no es mi rol, yo soy el jefe de agencia del PAMI, no soy el abogado del PAMI. Y le suministré en aquel momento el contacto de la persona de Chivilcoy, que es una abogada que está a cargo del área de legales. ¿Qué ocurrió después? Desconozco, yo no formé parte de esa negociación ni de ese conflicto locativo. Sí entiendo que existe un juicio de desalojo, que es la herramienta legal que tiene, por supuesto, el propietario de un inmueble para intentar recuperar la restitución de la propiedad. Ahora, jamás participé en un circuito de pago, jamás pasaron por mis manos los fondos para abonar un alquiler. Eso, insisto, es hablar del desconocimiento del funcionamiento del Estado, en este caso del PAMI, que a través de un sistema, no quiero complicar a la gente, que se llama GD, se realiza en el circuito de pago mediante un expediente administrativo, con fondos públicos debidamente auditados, con recibos de recepción de los valores, absolutamente legal y de una imposibilidad que exista algún tipo de irregularidad, y menos que eso pueda ser parte de la gestión local. Es un despropósito. Pero en el medio, ¿qué pasa, Andrea? En el medio las cosas se tergiversan, la gente forma una opinión y eso molesta y duele. Como no me han nombrado, pero sí me han referenciado, por supuesto yo no he tomado ninguna decisión. Si eventualmente en una gran, para mí, desacertada acción política lo hacen, bueno, lo discutiremos en el ámbito de la justicia. Es más, yo públicamente invito a cualquier persona que eventualmente piense que durante mi gestión cometí algún tipo de irregularidad, no solo vinculada con el pago de los alquileres, que de hecho, insisto, no eran de mi responsabilidad, la invito a que vayamos juntos a la Fiscalía y lo denuncien y en todo caso me someto como corresponde a la justicia. Pero me parece que llega un momento que uno tiene que expresarse, tal vez deje pasar mucho tiempo, no lo sé, fue el tiempo que yo consideré producto de hoy estar en funciones nuevamente, tener la legitimación desde donde hablar, porque si no, ¿sabes qué pasa? Te convertís en lo que yo te dije hoy. Viene a la radio a hablar X, y muchas veces yo escucho, ¿no? Y la primera pregunta que me hago es, ¿en calidad de qué habla? ¿Arrogándose la representación de qué o de quiénes? Porque me parece que la cuestión pasa por ahí. Por eso a lo mejor yo, lejos de pensar que el que calla otorga, ¿no? Pensé que no era prudente hacerlo antes, pero como ayer se dio en la dinámica de ese medio y hoy se vuelve a dar acá, yo te agradezco que me hayas dado la posibilidad de aclararlo. Mateo, bueno, seguramente, y ahora en funciones otra vez, vamos a tener oportunidad de seguir hablando, de seguir explicando distintas cuestiones, de seguir abordando distintos temas, porque lo decías al principio, esto es un cargo político para representar una determinada ideología desde un ámbito que es el laboral. Vamos a estar hablando seguramente de otras cuestiones. Queríamos hoy hacer una presentación de tu nuevo cargo, clarificar un poco qué significa el funcionamiento del ministerio y agradecerte como siempre por la predisposición de atendernos. El agradecido soy yo, Andrea, que tengan buen día. Igualmente. Mateo Rossi, a cargo de la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo, explicando en principio lo que decíamos, el funcionamiento, el ámbito de trabajo y también haciendo algunas referencias a algunas cuestiones que se dieron en su función anterior.